Bueno, mi nombre es Diana Negro Martínez, soy clínica, pertenezco al staff de clínica médica de acá del Hospital Centenario y hago tutorías de cuarto año. Bueno, el día de hoy vamos a charlar entre todos de anemia, que es un tema largo, pero muy importante. Y todas las dudas que tengan, por favor, cuestionenmelas y vamos a ver si entre todos las podemos salvar. Por favor. Empecemos por el concepto principal y recordar que anemia no es hematocrito bajo, sino que es hemoglobina baja. Y cuando digo esto, digo porque recordar que la hemoglobina es la que tiene carga de oxígeno y es la que nos va a dar la sintomatología. Por eso al haber una hemoglobina baja, va a haber una oxemia baja, y va a haber, va a haber anemia, va a haber una oxemia baja y va a haber toda la sintomatología del síndrome anémico. El término anemia, como se dice ahí, es una reducción por debajo de lo normal, por debajo de hemoglobina, hematocrito o el número absoluto del glóbulo rojo. En la práctica, como dice acá, se utiliza la hemoglobina por la hipoxigenación a la cual me refería anteriormente. La estrategia, como dice el slide, para el diagnóstico de anemia se basa en dos situaciones fisiopatológicas, como es la de establecer la cinética y la morfología de la anemia. Y con respecto a esto me voy a detener ¿por qué? Porque con respecto a la cinética es la situación en la cual está expuesto el paciente, ya sea con las comorbilidades que padece. Cuando digo esto no es lo mismo tener un paciente con anemia y que tenga como comorbilidad una insuficiencia cardíaca, y no es lo mismo tener un paciente anémico con un antecedente de una cardiopatía isquémica o cursando un infarto, y no es lo mismo una anemia en un paciente sano. Por eso la cinética y la fisiopatología de la anemia no es lo mismo en determinados pacientes. Como así también la morfología, determinar el volumen corpuscular y en base al volumen corpuscular dividir para qué lado nos vamos, si para una anemia microcítica, normocítica o macrocítica. Así. Y entonces, bueno, determinar la etiología de la anemia es fundamental. Para no solo dar hierro, porque la anemia no se trata con hierro solamente, porque hay que tener en cuenta que la anemia no siempre es por déficit de hierro, si bien es la anemia más frecuente. Y entonces sí, lo que tenemos que, en la anamnesis, o uno como clínico, interrogarnos. ¿Existe evidencia en la disminución de la producción del glóbulo rojo? O sea, no es lo mismo un paciente con anemia que tenga el antecedente de una aplasia medular que una anemia cuando no hay ningún tipo de antecedente de patología de médula ósea. O que venga un paciente que nos diga hace un mes que tengo enterorragia, o hace un mes que estoy con melena, o una mujer que te refiera que tiene hipermenorrea o metrorragia posmenopáusica, bueno, o sea, evidencias claras de sangrado, o también evidencias claras de hemólisis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, destrucción del glóbulo rojo. Si tenemos una paciente lúpica que presenta una caída del hematocrito, de la hemoglobina de 10 puntos, lo que tenemos que pensar en 24 horas es que no es que tiene un sangrado, sino que seguramente está hemonizando. ¿Está? O sea, los interrogantes que nos debemos hacer ante cada paciente, no anemia como déficit de hierro, anemia ferropénica. Entonces, bueno, a través, como hablaba de la morfología y de la cinética fisiopatológica, hablamos de ¿en qué nos basamos? En el volumen corpuscular medio, alto, normal o bajo, en la hemoglobina corpuscular media, en la concentración de hemoglobina corpuscular media y lo que dije, la morfología observada en el frotis de sangre periférica. Ahí está. Y entonces acá tenemos, esto lo vamos a volver a ver después detenidamente,
Las anemias microcíticas, cuando tenemos volumen corpuscular por debajo de 83 centilitros, la anémica característica, el prototipo de anemia microcítica, que es la anemia ferropénica, pero también tenemos las talasemias, algunos casos de anemia sideroblástica, la intoxicación por aluminio, por supuesto, infrecuente, la intoxicación por plomo, también poco frecuente, y la anemia de enfermedades crónicas a veces. ¿Por qué digo a veces? Porque inicialmente una anemia de enfermedades crónicas se puede confundir con una anemia que puede presentar microcitosis porque hay déficit de hierro, pero a la larga, ¿cómo vamos a diferenciar una anemia ferropénica de una anemia de enfermedades crónicas? Por la transferrina, donde la transferrina en la anemia de enfermedades crónicas va a estar muy disminuida y la anemia de la anemia ferropénica, la transferrina va a estar muy aumentada. Después de esto lo vamos a ver con más detenimiento. Y esto es un frotis de sangre periférica, donde podemos ver, perdón, no tengo puntero, pero bueno, la microcitosis. Esto es de la derecha, perdón, es un frotis de sangre periférica normal. Este es un frotis de sangre periférica de un paciente con microcitosis, donde se puede ver que son mucho más chiquitos los glóbulos rojos y mucho más pálidos, o sea, la hipocromía, con respecto al frotis normal. Y después tenemos las macrocíticas, donde también el prototipo es, si bien es la anemia megaloblástica, pero saber esto, que no son sinónimos, macrocitosis con megaloblastosis. O sea, la megaloblastosis está dentro de la macrocitosis, y donde dentro de la macrocitosis también tenemos el alcoholismo, el hipotiroidismo, insuficiencia hepática, la reticulocitosis, algunos síndromes mielodisplásicos y la aplasia medular en algunos casos. Y acá tenemos lo característico que puede tener una macrocitosis, como es la presencia de neutrófilos hipersegmentados en la diapo de la izquierda y un frotis de sangre periférica normal. Bien. Acá tenemos la megaloblastosis también, con macrocitos, con glóbulos rojos de gran tamaño. Y las anemias normocíticas. Todo esto después lo vamos a desarrollar, así que tranqui. O sea, doy el pantallazo inicial y después vamos a analizar cada uno. Y dentro de las normocíticas tenemos la característica anemia de enfermedades crónicas, síndromes mielodisplásicos, las hemolíticas, salvo la reticulocitosis, la aplasia medular, la mayoría de los casos, las pérdidas agudas, donde inicialmente no hay microcitosis, sino que hay normocitosis, o sea, inicialmente, supónganse, tenemos un paciente con un sangrado y si hacemos un frotis de sangre periférica, vamos a tener normocitosis inicialmente. Me siento un ratito preocupado. Normocitosis inicialmente, y a los 15 días más o menos vamos a empezar a ver microcitosis. Se siente. Y acá tenemos un caso de una anemia hemolítica, microangiopática, donde podemos ver, fíjense dónde están las flechas, los glóbulos rojos fragmentados, lo que se llama la ruptura del glóbulo rojo, que se da en la anemia hemolítica microangiopática. Y el frotis de sangre periférica normal. ¿Ven las flechas, no? De la slide de la derecha. Bien. Estos son los característicos cuerpos de Heinz, también característicos de la anemia hemolítica, que es donde está, fíjense que los glóbulos rojos están como comidos, casi fragmentado también, y el frotis de sangre periférica normal. Entonces, lo que decía inicialmente, partimos de la cinética y la morfología para evaluar una anemia. El volumen corpuscular nos va a definir macrocitosis, microcitosis, normocitosis. La cinética, ahora la vamos a desarrollar,
pero sí tener en cuenta la anemia en determinados pacientes. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que dije inicialmente. El síndrome anémico se caracteriza por la presencia de disnea, mareos, palidez, cefalea, astenia marcada, en un paciente sano. En un paciente con comorbilidades, la cosa puede cambiar. Y no es lo mismo la instalación de una anemia aguda que una anemia crónica. ¿Por qué? Porque seguramente un paciente con una anemia crónica va a venir absolutamente adaptado a un valor de hematocrito de hemoglobina bajo, y un paciente que presenta un sangrado agudo va a tener manifestaciones agudas. O sea, no se va a adaptar fácilmente a una pérdida aguda de sangre. ¿Se entiende? Y no es lo mismo que lo que dije inicialmente. Un paciente anémico con comorbilidades severas, como es una cardiopatía isquémica, una insuficiencia cardíaca, a tener una anemia en un paciente, un adulto joven sin comorbilidades. Y esto es a lo que me refería. Disnea, palpitaciones, mareos, síncope, fatiga, cefalea, es el característico síndrome anémico. Con comorbilidades como distintas cardiopatías, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, palidez, y que tenga ictericia. Un paciente con hemólisis va a venir ictérico, ¿por qué? Porque tiene un aumento de bilirrubina indirecta, y el paciente va a venir con ictericia. Y esto, el tiempo de instalación de dicha anemia, lo que comenté, la demanda de oxígeno del paciente, con respecto a las comorbilidades, con respecto al paciente sano y con respecto al tiempo de instalación de la anemia. ¿Queda claro eso? Porque es muy importante. Bien. Y ahora nos vamos a detener a hablar de cada una de las anemias. Hasta acá queda claro, entonces, la clasificación dependiendo de la morfología, dependiendo de las comorbilidades del paciente, del periodo de instalación y de eso depende de la sintomatología que va a presentar el paciente. Las macrocitosis, como dije, volúmenes corpusculares mayores de 100 femtolitros, normalmente en sangre periférica, ¿qué vamos a tener? Macrocitosis, o sea, reticulocitos de gran tamaño, siempre y cuando constituyan solo un pequeño porcentaje del 1 al 3% de reticulocitos en sangre periférica. ¿Por qué es esto? Bueno, si tenemos más, ya debemos hablar de otras patologías. Entonces, la macrocitosis, volúmenes corpusculares mayores a 100 femtolitros. ¿Y a qué se puede deber la macrocitosis? La macrocitosis se puede deber a alteraciones en el metabolismo de los ácidos nucleicos de las células stem cell de la médula ósea, o patología estructural o funcional de la membrana eritrocitaria. ¿Qué implica esto? Cuando hay alteraciones, la reticulocitosis se genera más frecuentemente en la respuesta de la médula ósea ante determinadas situaciones, como es una hemorragia, una hemólisis o la recuperación ante carencias nutricionales. Ahí tenemos reticulocitosis. Y habla de que la médula es regenerativa, o sea, funciona. Si no tendríamos reticulocitosis, o sea, el número de reticulocitos fuera bajo, ahí debemos plantearlo una médula ósea no regenerativa. ¿Está? Reticulocitosis habla de médula ósea funcionante. En estos casos, la médula ósea se ve forzada a trabajar en condiciones de estrés, liberando formas cada vez más inmaduras en un intento de acelerar la producción eritrocitaria. Y en este intento de acelerar la producción eritrocitaria para responder a la demanda, larga el glóbulo rojo grande, inmaduro. Entonces, por ahí es una causa de macrocitosis, o sea, el largar por parte de la médula ósea un glóbulo rojo inmaduro, grande, es respondiendo a la demanda de hemólisis, de pérdidas agudas o de déficits carenciales. Y acá tenemos esto, los reticulocitos, glóbulos rojos de gran tamaño, en respuesta a lo que comenté anteriormente.
causas de anemia macrocítica. La reticulocitosis es una, y el alcoholismo. El alcoholismo tiene varias causas de anemia. Las causas más importantes, bueno, fíjense, esto es interesante. Se requieren 80 gramos de alcohol por día para generar macrocitosis. ¿Qué equivale esto? Una botella de vino por día, 250 mililitros de bebida blanca o 1,5 litros de cerveza por día, en el tiempo. A ver, una cerveza por día, más de uno se la toma. No hagamos frote de sangre periférica, pero, o sea, no es necesaria, está bien, es por día y en el tiempo, ¿no? Pero no es tanto para pensar, hay gente etilista de jerarquía que por supuesto en menor tiempo van a hacer macrocitosis y complicaciones del alcoholismo. Pero digo, fíjense, con la macrocitosis se requiere no mucha cantidad de alcohol. Y entonces de lo que hablaba, fisiopatológicamente el alcohol tiene un efecto tóxico directo a nivel de médula ósea, anormalidades a nivel de la membrana del eritrocito, o también a través de la interferencia en el metabolismo del ácido fólico causado por el mismo etanol. O sea, fíjense que son 3 las causas de anemia en un etilista, no, 4, porque el alcohol también, que no la puse, causa hemorragia digestiva. Y vas a tener no una anemia macrocítica, sino una anemia ferropénica, por déficit, por pérdida. No lo puse acá, pero le quiero decir, el alcohol, el etanol causa 4 causas de anemia. La mayoría son macrocíticas, pero también la microcitosis por pérdida aguda. Sí. Las hepatopatías. Las hepatopatías de cualquier origen, cuando digo hepatopatías digo cirrosis de cualquier causa, por ejemplo, causa anemia macrocítica. ¿Por qué? Por aumento en el depósito de lípidos a nivel de la membrana del eritrocito, similar a lo visto en las dislipemias. Interferencia en la síntesis de ADN, o sea, cuando hay alteraciones en la síntesis de ADN, cuando hay déficit de folato, cuando hay déficit de vitamina B12, todo esto es fundamental para la síntesis de ADN, y en estos casos, ¿cuándo se da? El déficit de folato en las malabsorciones, o sea, en las patologías en una enfermedad celíaca, vamos a tener macrocitosis y también microcitosis, pero macrocitosis por déficit de ácido fólico y de vitamina B12 en la absorción. Y también hay distintos fármacos, como por ejemplo el methotrexate, el ácido budina, la pirimetamina, la trimetroprima, las sulfas, que interfieren a nivel del metabolismo del ácido fólico, inhibiendo lo que se llama la dihidrofolato reductasa, que esta enzima lo que hace es sintetizar, provocar la síntesis de ADN. Al ver una alteración a nivel de este metabolismo, hay déficit de ácido fólico, hay disminución de la síntesis de ADN y vamos a tener una anemia macrocítica. Entonces, hasta ahora vemos que el alcoholismo, las hepatopatías y aquellas patologías, malabsorción de ácido fólico, o sea, déficit de vitamina B12 y ácido fólico, ya sea por mala absorción o por alteración en la síntesis, vamos a tener anemia macrocíticas. Síndrome mielodisplásico y el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una patología muy frecuente donde también, bueno, el hipotiroidismo, o sea, al ser en su mayoría una tiroiditis, hipotiroidismo por una tiroiditis de Hashimoto, una patología autoinmune, que algunas otras veces se asocia a otras patologías autoinmunes, como por ejemplo la anemia perniciosa, o también se asocia a enfermedad celíaca. Por eso la anemia, más de una vez, es de causa autoinmune, en asociación, como dije, con anemia perniciosa, y se debe a, por este lado, la anemia macrocítica. Pero si no, podemos llegar a tener una anemia de enfermedades crónicas por patología crónica, como es el hipotiroidismo. En el caso de los síndromes mielodisplásicos, bueno,
Acá, a diferencia de la reticulocitosis, como dije inicialmente, cuando vamos a tener una médula rica, en los sindromes mielodisplasicos, la mayoría de las veces vamos a tener una médula hiporregenerativa o arregenerativa con reticulocitopenia, y la mayoría de las veces también se asocia a otras citopenias como plaquetopenia o como leucopenia. Entonces, estos síndromes mielodisplásicos, la mayoría de las veces tenemos pancitopenia y no solo anemia. Pero la anemia, en este caso, es una anemia macrocítica por esto, porque son glóbulos rojos inmaduros y de gran tamaño. Y entonces, ahora, fíjense que hasta acá estamos hablando de macrocitosis y no de megaloblastosis, que más de una vez se confunde que la megaloblastosis es lo mismo que macrocitosis. No, todas son anemias macrocíticas, dentro de las cuales está la megaloblastosis. ¿Y qué es la megaloblastosis o la anemia megaloblástica? La presencia macrocolocitos en sangre periférica con hiperplasia, morfología anormal a nivel de la médula ósea. El megaloblasto es de gran tamaño, que se da por alteración de la síntesis de ADN como consecuencia a un déficit de folato y de vitamina B12 o la cobalamina. Esta es una de las causas, no más frecuente, pero sí característica de macrocitosis, que vamos a ver. Y la anemia perniciosa, como dije anteriormente con respecto al hipotiroidismo, es una agresión autoinmune, una patología autoinmune a nivel por una gastritis crónica, una gastritis atrófica, y que se da por déficit de factor intrínseco. El factor intrínseco es un factor que se produce a nivel del estómago al haber una atrofia gástrica, una gastritis crónica y déficit de este factor, y entonces hay anticuerpos periféricos y provocan una disminución de la absorción de vitamina B12, y al haber disminución de la absorción de vitamina B12, disminución en la síntesis, por supuesto, y esto provoca disminución de la síntesis de ADN y trae como consecuencia una anemia megaloblástica. ¿Me siguen hasta acá o estamos muy rápido? ¿No? Bien, me paran y me preguntan. Sigamos. Volvemos a lo mismo, la gastrectomía, como consecuencia de disminución de la producción de factor intrínseco, vamos a tener una anemia megaloblástica. El Helicobacter pylori también, lo que hablé anteriormente, es por una liberación defectuosa de la cobalamina. Patología intestinal, toda patología con mala absorción, vamos a tener déficit de folatos y déficit de B12, y dietética, por supuesto, por falta de ingesta. O sea, un déficit de folato en la ingesta de productos animales, principalmente vamos a tener disminución en la síntesis porque no hay materia prima para sintetizarlo. Entonces, fíjense hasta ahora, la siguiente, por favor. Tenemos aquellas patologías por causa de déficit de ácido fólico, ya sea nutricionales, por aumento de requerimiento o por drogas, como dije inicialmente. Nutricionales, falta de ingesta. Aumento de requerimiento, enfermedades agudas, anemia hemolítica, embarazo, lactancia, aumento de la demanda. O drogas, que son las que interfieren, como dije, al inhibir la dihidrofolato reductasa, que es a nivel del metabolismo del ácido fólico. Y dentro de estos tenemos las sulfas, la trimetroprima sulfametoxazol, metrotexato, fenitoína, que son algunos de los que intervienen en el metabolismo del ácido fólico. ¿Qué vamos a tener o cómo vamos a estudiar? Entonces, hasta ahora vamos, si quieren volvemos para atrás porque es largo. Macrocitosis, aumento de volumen corpuscular. Dentro de las causas, principalmente son por déficit de ácido fólico, por déficit de vitamina B12 o de cobalamina. O también tenemos otras causas como son al interferir, en el metabolismo del ácido fólico, ya sea por déficit en la ingesta, por déficit en la absorción o por déficit por alteración del metabolismo. Causas más frecuentes:
La reticulocitosis, que la médula ósea es hiperfuncionante y larga el glóbulo rojo grande. La megaloblastosis, que es la característica de la macrocitosis. Tenemos el alcoholismo, las hepatopatías, el hipotiroidismo, las patologías mielodisplásicas de médula ósea, donde no vamos a tener reticulocitosis, sino que vamos a tener reticulocitopenia, la anemia perniciosa. ¿Qué me faltó? Creo que ninguno. ¿Está? Bien. Sí, lo dije. Bien, entonces ahora, la patología, ¿cómo lo estudiamos? Vamos a estudiar, principalmente quiero constatar ese volumen corpuscular, o sea, esa macrocitosis. ¿Qué hago para eso? Frotis de sangre periférica. Quiero ver ese glóbulo rojo aumentado de tamaño. Entonces, ¿qué vamos a ver en el frotis de sangre periférica? Macrocitosis y neutrófilos hipersegmentados. Eso es muy característico de la macrocitosis. Vamos a pedir dosaje de ácido fólico, TSH para descartar hipotiroidismo, vitamina B12. El test de Schilling es para ver la absorción, o sea, está indicado en aquellas patologías malabsortivas, no en todo estudio de macrocitosis, sino en donde sospechamos malabsorción. Y la punción de médula ósea, hay veces que es necesaria, ¿por qué? Para ver el tema de los síndromes mielodisplásicos, que hablaba anteriormente. ¿Está? ¿Macrocitosis? Bien, sigamos. Microcitosis. Ya hablé de las causas anteriormente. La siguiente. ¿A qué llamamos ferropénica? Cuando hay producción deficiente de glóbulo rojo por déficit de hierro. Acá hay una sola causa. Antes veíamos que podía haber déficit de folato, déficit de vitamina B12, acá hay déficit de hierro. Volumen corpuscular disminuido, hemoglobina corpuscular disminuida, pero cuando el déficit de hierro es leve, que es lo que hablaba anteriormente, cuando la pérdida es aguda de sangre, no vamos a tener la microcitosis enseguida, vamos a tener normocitosis. Entonces, cuando inicialmente una anemia ferropénica puede cursar por normocitosis porque no le da tiempo al glóbulo rojo a ser microcítico. Siguiente. Entonces, bueno, las etiologías acá son más simples. O lo perdemos por pérdidas agudas o crónicas, o no lo incorporamos, como comentaba, las pérdidas sanguíneas más frecuentemente son hemorragias digestivas altas, hemorragias digestivas bajas, hipermenorrea, o sea, las pérdidas ginecológicas, donaciones de sangre repetidas. Hay pacientes, hay personas que donan sangre y siempre hablamos de que, a ver, la vida media del glóbulo rojo es 120 días. Entonces, siempre hay que darle tiempo a la médula a regenerar para no caer en las anemias microcíticas. Por eso las donaciones de sangre se dice que se hagan dentro de mayor de 120 días para que la médula ósea llegue a regenerar y que además haya ingesta de hierro. Y los postoperatorios, por supuesto. Postoperatorio con pérdida de sangre de cualquier origen va a tener una anemia ferropénica. Ingreso suficiente, esto es muy frecuente. Aquellos pacientes que no... A ver, el mejor aporte de hierro lo vamos a tener carnes rojas, pero también lo vamos a tener en otros nutrientes. ¿Cuál es el inconveniente que yo, por lo menos en lo personal, veo en las pacientes? Digo, las pacientes por la mayoría son mujeres vegetarianas. Yo no digo que no hay que ser vegetariana. Casi soy vegetariana yo, pero tenemos que tener el aporte de hierro necesario. Porque lamentablemente el mejor aporte de hierro lo da la carne roja. O la morcilla, el hígado, etc. En los pacientes vegetarianos, al no comer carne,
tienen que incorporar lenteja, tienen que incorporar otros nutrientes que tengan aporte de hierro, porque si el déficit de la dieta es muy importante y caen en anemia ferropénica. Y fíjense, bueno, y también la mala absorción, la celiaquía o algunos trastornos intestinales de la absorción son causas frecuentes de anemia ferropénica. Y fíjense, una pérdida de sangre superior a 10 a 20 mililitros, o sea, una jeringa de 10 mililitros, al día supera la capacidad de absorción intestinal de una alimentación normal, por lo que llevará a un déficit de hierro. Es muy frecuente encontrar aquellos pacientes con hemorroides que tienen pérdidas crónicas y que vienen y te dicen, sí, todos los días sangro un poco, pero bueno, es normal. No, no es normal. Entonces, aquellos pacientes con pérdidas que no lo toman como algo patológico, que crónicamente van a tener anemia microcíclica, ferropénica, por pérdida crónica, compensado, es más, la mayoría de las veces sin sintomatología, porque están tan adaptados a esa anemia crónica, a esa pérdida crónica, que el cuerpo se adapta. Siguiente. Este es un trabajo que, fíjense, la prevalencia de sangrado gastrointestinal en la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, la anemia que puede presentar es de distintas causas. Por malabsorción, ya sea malabsorción de ácido fólico, malabsorción de vitamina B12, por malabsorción, la celiaquía es el prototipo de enfermedad malabsortiva, pero también fíjense que puede haber sangrado oculto. Al haber sangrado oculto, va a haber una anemia ferropénica. En este trabajo lo que se pudo ver que el sangrado gastrointestinal oculto se vio en la mitad de los pacientes con enfermedad celíaca y se debía no solo a contribuir en el déficit de hierro que tiene por una cuestión malabsortiva, sino que también el déficit de hierro por pérdida. ¿Se entiende? O sea, tanto por malabsorción como por pérdida, las dos causas más importantes de anemia en un paciente con enfermedad celíaca. Siguiente. Y fíjense, es muy importante ver esto. ¿Qué es? Fíjense, anemia sin deficiencia de hierro, donde tenemos un hierro casi normal. Acá tenemos una anemia con deficiencia moderada, una anemia moderada con déficit de hierro, y acá una anemia severa con déficit de hierro. Entonces, el hierro acá va a estar normal, empezó a disminuir, muy disminuido. Fíjense la transferrina, que esto es lo que yo iba a comentar. La transferrina es lo que va a diferenciar una anemia de enfermedades crónicas de una anemia ferropénica. La anemia de enfermedades crónicas, la transferrina va a estar normal, a baja. Y la transferrina en una anemia ferropénica va a estar muy alta. ¿Sí? Por supuesto, el porcentaje de saturación va a estar muy disminuido. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no siempre una anemia de pérdida va a tener inicialmente tan baja la ferropenia, y la ferropenia se va a ir manifestando con el tiempo. Y la transferrina, como dije, es lo que va a diferenciar una anemia de enfermedades crónicas de una anemia ferropénica. Las talasemias. Las talasemias, hay un porcentaje alto de la población que por suerte tiene talasemias menores. Cursan con microcitosis, se adaptan a la microcitosis y a la ferropenia, y la mayoría de las veces, cuando hay a lo mejor déficit en la ingesta, se anemizan un poco más. Son patologías, la talasemia mayor y la talasemia menor, una patología sin tanta relevancia clínica, donde conviven con anemia y hay que tenerlo cada tanto con un hemograma cada 6 meses para ver si hay que incorporarle o no hierro o ácido fólico. ¿Qué son las talasemias? Bueno, las talasemias son patologías donde hay
alteraciones a nivel de la cadena de hemoglobina, con una producción reducida o ausente de una o más cadenas de hemoglobina, con el consiguiente exceso o precipitación de la otra, y esto determina la severidad de la enfermedad y define de la terapéutica. No es lo mismo una talasemia menor que una talasemia mayor. Por suerte las talasemias mayores son bastante infrecuentes, las talasemias menores son más frecuentes, y en base a eso también lo que dije, la clínica y la terapéutica seria. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, de anemia ferropénica. ¿Qué pido? Hemoglobina, hematocrito, glóbulo rojo, ferremia, transferrina, porcentaje de saturación de la transferrina, y también pido la electroforesis de la hemoglobina para diagnosticar la talasemia. ¿Está ferropenia? Bien. Normocíticas. Sigamos. ¿Quieren volver? ¿Perdón? ¿Seguimos? Bueno, la característica de las anemias normocíticas lo constituye la anemia de enfermedades crónicas. Y cuando decimos anemia de enfermedades crónicas, tenemos todos los procesos inflamatorios, infecciosos y neoplásicos pueden causar anemia de enfermedades crónicas. O sea, desde una artritis reumatoidea hasta la diabetes, hasta la tuberculosis, o sea, hasta cualquier neoplasia. Toda patología crónica vamos a tener anemia de enfermedades crónicas. Bueno, y aquí tienen, fíjense, infecciones asociadas, infecciones bacterianas, parasitarias, fúngicas, neoplasias hematológicas, tumores sólidos, patología autoinmune, cualquier enfermedad crónica e inflamatoria e infecciosa puede ser causa de una enfermedad crónica. ¿Y por qué se da? Por una reducción de la producción del glóbulo rojo en médula ósea. ¿Pero por qué? Porque hay atrapamiento del hierro dentro de los macrófagos medulares con incapacidad de respuesta a la eritropoyetina endógena, que la eritropoyetina es la que produce el glóbulo rojo a nivel de la médula ósea. Y esto es lo interesante, porque estas enfermedades inflamatorias e infecciosas tienen la cascada inflamatoria que la conlleva. Y esta cascada inflamatoria con las citoquinas, ¿qué son las citoquinas? Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 10, los interferones. O sea, toda esta cascada inflamatoria inhibe a la médula ósea y provoca este atrapamiento del hierro y este freno medular que más de una vez vemos en la anemia de enfermedad crónica. O sea, la fisiopatología de la anemia de enfermedad crónica la constituye todo el proceso inflamatorio de las citoquinas liberadas. Interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral y los interferones. Esto también trae aparejado que el paciente, patología crónica, neoplásica, puede haber también asociado déficit de hierro, déficit de vitamina B2 y déficit de ácido fólico. ¿Por qué? Porque son pacientes más de una vez desnutridos o con alteraciones en la ingesta, entonces puede haber cofactores que influyen en la anemia. ¿Seguimos? Sí. Otra de las causas también frecuentes de anemia normocítica son las anemias hemolíticas. Amplio grupo de anemias, donde pueden ser intracorpusculares, extracorpusculares, congénitas, adquiridas. No me voy a poner a hablar de anemias hemolíticas si no estamos hasta mañana,
pero sí recordar. Intracorpusculares, extracorpusculares. Intracorpusculares son patología del glóbulo rojo, extracorpusculares son patologías la mayoría de las veces adquiridas. Un lupus que tiene una anemia microangiopática, con alteración, o sea que rompe el glóbulo rojo, una válvula cardíaca mecánica, que cuando atraviesa la sangre la válvula rompe el glóbulo rojo, o sea que es una anemia hemolítica, extracorpuscular microangiopática, clara, adquirida. Bien, sigamos. Lo que dice, pero esto de las intracorpusculares, alteraciones propias del glóbulo rojo, extracorpusculares, mecánicas, inmune, agentes tóxicos, algunas infecciosas, mismo hiperestrenismo en pacientes cirróticos que tienen hepatosplenomegalia, donde la esplenomegalia te da hiperestrenismo, rompe el glóbulo rojo y te da una y te da una anemia hemolítica extracorpuscular. La anemia plásica. La anemia plásica, bueno, esto también, lo que dije anteriormente, se va a asociar más frecuentemente con pancitopenia, o sea, con déficit de otras series. La alteración está a nivel de las stem cells, desorden falla de las stem cells que lleva a la pancitopenia, puede ser de distintas causas, idiopática o adquirida. Sin importar la etiología, la severidad de la anemia plásica y la edad son los factores determinantes del pronóstico y la decisión terapéutica. O sea, puede ser la anemia plásica si tenemos un paciente joven y donde la causa, por ejemplo, un fármaco, al suspender el fármaco, regenera y anda, empieza a funcionar la médula ósea. Otra cosa es que sea una anemia plásica por una leucemia, donde obviamente no se trata con suspensión de nada, sino se trata la leucemia, y que puede tener una médula ósea regenerativa donde va a llevar tiempo que se regenere. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las anemias normocíticas? Descartar hemólisis. ¿Cómo descartamos hemólisis? LDH, hemoglobina, bilirrubina, aptoglobina, test de Coombs para evaluar si es autoinmune o no autoinmune. Evaluar la médula ósea a través de los reticulocitos. Y esto también es muy interesante. Se considera que la combinación del aumento del LDH con la disminución de la aptoglobina es un 90% específica para el diagnóstico de hemólisis. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo LDH aumentada con aptoglobina disminuida, puedo asegurar que en un 90% hay hemólisis. Y también se pide el estudio del hierro, como en cualquier anemia, porque se puede asociar, como dije, la anemia de enfermedades crónicas con algo de déficit de hierro y hay que incorporar hierro entonces. Entonces, descartar hemólisis, evaluar si hay déficit de hierro y el frotis de sangre periférica para ver la farmacopsis. Este trabajo es un trabajo muy interesante que se publicó en la Blog del año 2004, donde, fíjense, donde se evaluaron pacientes, fíjense, un total de casi 1 millón de pacientes, 965 pacientes, donde se hizo un descriptivo para ver qué anemia tenía la población, y fíjense los porcentajes, lejos el déficit de hierro es la causa más frecuente de anemia, son pacientes de 65 años y ancianos, donde se hizo un descriptivo de casi 1 millón de pacientes, donde se evaluaban las distintas causas de anemia, donde casi el 50% de los pacientes era por déficit de hierro, y también le siguen folato, vitamina B12, la combinación de ambos, y la combinación de los tres en un 10% casi. Y esta, bueno, es el porcentaje donde dividía, de acuerdo a sexo y edad, las distintas causas de anemia. Para resumir y para ir terminando, el
el algoritmo evaluador de toda anemia inicialmente, como lo hicimos desde un principio. Fíjense, la morfología lo clasifica. Volumen corpuscular. Ya terminamos, chicos. Sé que a lo mejor se hizo largo, pesado, pero no termino. Morfología, volumen corpuscular menor de 78 centilitros, volumen corpuscular normal, volumen corpuscular aumentado. Y tenemos, ya terminamos, chicos, bueno. Microcitosis. Microcitosis, todos los déficits que hablamos hasta recién. Normocitosis, evaluar reticulocitos. Tengo reticulocitos normales, evaluar hemorragia o hemólisis. Tengo reticulocitos disminuidos, vayan a la médula ósea porque ahí seguramente está la patología. Volumen corpuscular, macrocitosis con más de 100 centilitros, megaloblastosis o no megaloblastosis. Megaloblastosis, déficit de B12, déficit de folato o medicación asociada, como dije, y después todas las otras causas que hablé, de hepatopatía, el alcoholismo, el hipotiroidismo, síndrome mielodiplásicos. Volviendo a las normocíticas, enfermedades crónicas, patología de médula ósea. No.